Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 305 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Pensamiento crítico número 2, porque había otro artículo Ya con ese otro. número. Ujú, ¿Cómo estás, ujú. papá? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se siente la realidad y su aceptación? Bueno, dicen que lo mejor que uno puede hacer por la realidad y por su tranquilidad es aceptarla, ¿verdad? Así es, me gustó el artículo, pero sobre todo sentí por alguna razón que era un llamado a aceptar la realidad y eso significa confrontarse con algunas creencias y alguna información que manejamos que podría no ser veraz. Y al no ser veraz, nos distancia de la realidad. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para llegarle a la realidad veraz? Mencionas en el artículo un principio jurídico que es el de la verdad real. Y la verdad real no solo es aquella verdad demostrable a través de evidencias, sino que es una verdad un poco más amplia, más sólida, más contundente, más allá de la evidencia, ¿verdad? Más allá de la evidencia. Es una verdad que está más allá de la evidencia. Sí, así es. Yo entendía que era el esfuerzo porque quedara demostrada en juicio una de las tesis, ¿verdad? De la culpabilidad o la inocencia. Y entendía, pero no, de esto no sé. Supuse que de lo que se trataba era de que se llenaran una serie de formalidades, una serie de pasos, a fin de que el tribunal, al dictar sentencia o al dictar su fallo de culpabilidad o inocencia, se pudiera quedar tranquilo porque había seguido todos los pasos, que creo que es algo que nosotros debemos hacer. Me parece que eh, para nosotros es muy complicado llegar a decir cuando algo es la verdad, pero no es tan complicado asegurarse de seguir un camino que tenga la posibilidad y la aspiración de llegar a la verdad. Creo que no estamos obligados a la verdad, sino que estamos obligados a rendirle culto a la verdad. Me parece que, claro, eso es bien interesante, ¿verdad? Eso toca con las prácticas, ¿cómo se llamarán? ¿Modernas o posmodernas? De las fake news, de la posverdad, donde no solo no se dice la verdad, sino que el que está afirmando algo, cuando se le reclama que eso podría no ser verdad, simplemente se encoge de hombros porque no siente que tenga que rendirle culto a la verdad. Y eso plantea cosas bien serias desde el punto de vista, creo yo, de nuestra, bueno, no solo de nuestra vulnerabilidad moral, sino más bien de la rigurosidad de nuestro pensamiento. Eh, Fíjate que en ciencia nadie afirma al probar una hipótesis que esta es la verdad. La práctica que se sigue en ciencia es que se dice que esta es la verdad provisional y más bien se existe la etiqueta en materia de pensamiento científico de que toda la comunidad científica queda invitada a hacer lo que se llama la falsación, ¿verdad? A intentar persuadir al científico o a la comunidad científica de que esa afirmación científica es falsa. Eso es lo que hace a la ciencia tan maravillosa, ¿verdad? Que una de las reglas de juego es que
el respeto que hay entre los científicos no se expresa de manera que uno diga, como este científico ya descubrió eso, yo no voy a intentar falsearlo, sino que más bien, si me interesa el tema, me siento inclinado, invitado a hacerle más pruebas hasta que se vaya depurando más ese pensamiento provisional y vaya adquiriendo las características de una teoría, ¿verdad? Que ya es una hipótesis sumamente probada, sumamente establecida. Pero en materia de nuestra vida habitual, creo que no seguimos esa práctica y tampoco la seguimos, pienso, en las empresas. Yo creo que en las empresas se hace un ejercicio para tratar de que las decisiones, las conclusiones, los diagnósticos tengan, tengan solidez, pero no se sigue la misma ética o etiqueta de los científicos de decir, me voy a oponer a eso que está usted diciendo. Generalmente, como las empresas tienen el ingrediente autoritario, de autoridad metido en la empresa, es muy difícil para los subalternos contradecir, criticar a su jefe y eso es muy peligroso porque entonces lleva a cosas como que la autoridad y verdad vayan juntos y autoridad y verdad no van juntos. Por lo menos en el campo científico, autoridad y verdad no van juntos, van juntos en las entidades eh, en las cuales el dogmatismo forma parte de la misma manera de hacer de esas organizaciones, ¿verdad? En una iglesia tú no te puedes parar por ahí a criticar los dogmas, ¿verdad? Ujú. Sí, en derecho penal sobre todo se distingue la verdad real de la verdad material en cuanto la verdad material es la que es demostrable en juicio y la verdad real es una que está más allá de esa demostración. Ah, Pero escuchándote hablar, siento que debemos incluir otro tipo, otra variedad de verdad o en realidad la que tenemos que introducir es la posverdad porque una mentira viralizada puede ser más contundente y más sólida como ujú, creencia para muchas personas que la verdad misma. claro, claro. Al final todo el semestre, el segundo semestre del 2025, la comunidad científica y sobre todo la comunidad conspiranoica, como le dicen, se conmocionó por la presencia de un objeto no identificado que vino de afuera del sistema solar y entró a hacer estragos en nuestro sistema de creencias. Y mientras la ciencia lo veía con, la misma, de la misma manera desapasionada con la que ve cualquier fenómeno que estudia, eh, un científico en particular, que es un astrónomo de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, empezó a elaborar de manera muy ingeniosa unas hipótesis para abordarlas desde el punto de vista científico sobre la posibilidad de que este objeto fuera enviado por seres inteligentes de otras dimensiones, de otro sistema solar. Y las hipótesis empezaron a ser abrazadas con criterio de verdad por una comunidad muy amplia de personas. Entonces, ves aquí el fenómeno de una mentira viral. Digamos, yo no creo que él lo haya hecho con la intención de Mm, mentir, ni con ujú. la intención de llamar la atención, pero al elaborar una serie de hipótesis muy interesantes, se convirtieron más interesantes las hipótesis que la evidencia científica. Entonces fue un caso donde la ciencia más bien estorbaba,
porque era más entretenido leer las hipótesis convertidas en, en fenómenos virales. Y esto me lleva a un tema que hemos conversado cientos de veces por acá. Yo no sé, tal vez todas las veces que dialogamos en este formato, en algún momento mencionamos la economía de la atención. Y recuerdo una definición de economía que no sé si es una que coincide contigo, de que la economía es la ciencia de asignar recursos limitados a necesidades ilimitadas. Pues la economía de la atención es la asignación de ese recurso limitado que es la atención del ser humano, sobre todo si lo pensamos a título individual, con una oferta ilimitadísima de, de captura de atención, desde entretenimiento hasta ciencia, hasta noticias, hasta investigación, eh, área de aprendizaje, etcétera, ¿verdad? Cada vez hay más información disponible. No toda la información disponible es conocimiento y no todo ese conocimiento se convierte en aprendizaje y no todo aprendizaje constituye sabiduría. Entonces, estamos ante un desafío monumental que siento que para poderlo abordar desde una perspectiva más digerible y manejable, lo que necesitamos es que cada persona pueda determinar la medida en la que su atención tiene mayor probabilidad de transformarse en sabiduría. Y yo diría, sin saber mucho sobre el tema, porque creo que la sabiduría es algo que se valora más en edades superiores a la mía, diría que la sabiduría resulta por definición de algún grado de experiencia, de vivencia. Y no creo que haya sabios teóricos, eso es lo que quiero decir. Una persona que pasa 3 horas, 5 horas, 7 horas o más consumiendo información, aun si la información fuera veraz, aun si la información fuera considerada conocimiento, aun si buena parte de ese conocimiento fuera aprendido, no estoy seguro que ese aprendizaje se considere sabiduría porque le ha faltado un elemento de vivencia. Pero estoy conjeturando y por aquí voy a pausar para devolverte el micrófono. Es llamativo eso que dices de que la sabiduría se va valorando más con el tiempo. Eh, Pensando en un esquema que tiene Russell Ackoff de que uno primero se preocupa mucho por los datos, luego de esos datos saca conocimiento y luego de ese conocimiento saca eh, sabiduría. Eh, Creo que me salté uno porque como que los pasos de Ackoff son cuatro. Eh, entonces, ¿quién sabe? Porque yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que la sabiduría es una característica que se va una habilidad o una inquietud o una sed que se va acentuando con la edad, ¿verdad? Nadie habla de un niño sabio, pero sí se habla de ancianos sabios. No todos los ancianos son sabios. Entonces, quizá depende de las necesidades, las intenciones, los afanes con los cuales nos estamos moviendo. En una vida puramente activa, cuando uno está en la escuela, pues tal vez
es muy importantísimo la atención, como hablas tú de de la eh, economía de la atención se ubica en unas cuantas cosas que son vitales, ¿verdad? ¿A qué horas empieza el colegio? ¿A qué horas pasa el bus? Si llevas en la mochila todas las cosas que hay que llevar, cuál es la primera clase que tienes, etcétera. Eh, tus necesidades, el ritmo y la complejidad no tan amplia de tu vida te llevan a asignar la atención a esas cuantas cosas. Y ahí hay más datos que sabiduría. Eh, el, el anciano que ya vivió y todavía sigue viviendo, pues posiblemente tenga mucho más apertura a considerar lo que es el sentido de su vida, la evaluación de legado, de si valió la pena, de cuánto falta, de qué podrías hacer en el tiempo que falta y tal. Entonces, eso creo yo que como que apunta a cosas que son más complejas y tal vez más esenciales que las del muchachito. Pero bueno, es un intento de explicar por qué hay más ancianos sabios que niños sabios. Eh, Me llama mucho la atención la mención que haces de la economía de la atención y la defines muy bien, ¿verdad? Aplicar unos medios que son limitados, la atención, a, a unas necesidades ilimitadas. El ruido que hay en torno a nosotros hoy en día es elevadísimo. eh, es elevadísimo. Vieras que un día de estos me pasaron unos cortos de campañas políticas de hace años y la mayoría de ellos yo no los había visto porque yo no suelo ver mucha televisión, veo muy poca televisión y lo que veo es como muy específico y tal, no veo, eh, no me expongo, por no exponerme, no me expongo por el hábito que tengo de ver poca televisión y de ver cierta televisión a, digamos, a publicidad política. Y entonces me hizo mucha gracia ver anuncios de hace 4 y 5 campañas que desde luego yo no había visto y bueno, me gustó verlos. ¿Por qué, por qué nos mueve la atención? Porque qué nos demanda la atención? Debe haber varias cosas que nos demanden la atención o varios reclamadores de atención. Uno de los reclamadores de atención es el sensacionalismo, la cosa que es diferente, salida de la realidad no, salida de lo común, nos atrae mucho la atención. Decían en mis tiempos de contacto con el periodismo, decían que eh, las noticias, había unas que atraían mucho, ¿verdad? Que la noticia, un perro mordió a una señorita, no es atractiva, pero que si un día hubiera el suceso tal que el titular fuera una señorita mordió a un perro, habría que ponerlo en primera página porque ese sensacionalismo atrae la atención. Y bueno, eso me lleva a pensar que hay en el periodismo digital, en el periodismo escrito, en el periodismo eh, tipo audio, etcétera, hay la necesidad de utilizar o la tentación de utilizar el sensacionalismo, porque hay la regla de que tu medio de comunicación
es tan bueno como la circulación que tiene. Entonces tú quieres tener circulación, bueno, utilizas el sensacionalismo. Pero hay tantas cosas que se publican y se dicen que no son sensacionalistas y eso hace que la masa de gente que ve esas cosas no sea muy abundante. A mí me llega, quién sabe quién me la mandó, pero qué lindo. Me llega un índice de una revista que se llama Nature, Naturaleza, y trae, no sé, una vez cada semana, cuatro titulares de noticias y la noticia explicada en 5 minutos, pero son noticias que a mí me parecen maravillosas, me parecen sensacionales, ¿verdad? Algunas de ellas, las que entiendo, porque algunas no las entiendo. Pero bueno, eso lo que nos quiere decir es que la economía de la atención no solamente es un tema para ver cómo economizamos la atención, sino que para mucha gente es el tema de cómo provocar que lo que yo difundo sea atendido, reclame la atención de las personas. En ese medio estamos metidos, ¿verdad? Influencers, divulgadores, una eh, lluvia incesante de mensajes, el famoso FOMO, Fear of Missing Out, el temor de, de que se me pase algo, el temor de que se me pase algo nos mueve a llevar la vista. El mismo diseño, no solo físico, bueno, de funcionamiento de los medios con los cuales nos comunicamos. eh, Antes el teléfono de la casa, el teléfono aquel de disco, pues cuando no tenía una llamada, estaba ahí silencioso. Hoy en día, nunca el teléfono está silencioso. Si lo quieres estar viendo, lo puedes estar viendo todo el tiempo. Eh, Estamos en una invasión de noticias que de información que uno debería tener claro críticamente a qué conviene darle admisión y a qué no, ¿verdad? Am, hace, hace 15 años vivimos en este hogar sin televisión y, y no es por falta de gusto. Creo que de cierta forma es un sacrificio porque nos privamos de una fuente de información y de entretenimiento que es eh, riquísima, muy diversa, evoluciona con el tiempo y bueno, creo que es entretenimiento inagotable, pero siempre lo hemos pensado como el costo de oportunidad, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Bueno, si a mí me dijeran que estos últimos 15 años que he vivido sin televisión hubiera dormido una hora menos al día, creo que el costo hubiera sido demasiado alto. O Mm, si me hubieran dicho sí. que hubiera leído una hora menos por semana, creo que el costo hubiera sido demasiado alto. Sobre todo si el costo compuesto después de 15 años lo ve uno en volúmenes. Em, y eso también nos permite poner en perspectiva qué hacemos con nuestro tiempo. Dormimos, leemos, estamos más rato en familia, cocinamos, eh, compartimos más con amigos. No sé, en realidad no puedo decir exactamente qué hacemos con el tiempo que no vemos televisión porque eh, yo tampoco fui nunca de ver mucha televisión, entonces no me costó tanto dejar de tenerla. Y además de estos 15 años, eh,
muchos años viví fuera del país y creo que cuando uno está fuera del país, sí, sí que hay más cosas interesantes que hacer que ver televisión. Lo otro es que la, nos cuesta mucho entender como seres humanos las implicaciones que la inteligencia artificial va a tener dentro de 18 meses. Eh, no es materia, no es materia de noticias, ni es materia de finanzas, ni es materia de mercados, ni es materia política. Pareciera como que a nadie le importa la inteligencia artificial. Que alguna gente la usa, y yo diría que de la gente que la usa, el 99% la usa como si fuera una, un aditamento adicional a lo que ya teníamos, ¿verdad? La computadora, el internet, las redes sociales, el teléfono móvil. Y lo que la inteligencia artificial está empezando a hacer en este momento es crearse a sí misma. O sea, está operando como una verdadera inteligencia autónoma, con consecuencias insospechadas, pues desde el punto de vista del empleo, eh, lo más paradójico es que el primer empleo que está siendo perturbado de manera dramática y drástica es la ingeniería informática. Y las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo las más avanzadas, las que son pagadas, las suscripciones que la gente paga, ya son capaces de suplantar a todos los ingenieros informáticos del mundo juntos, ¿verdad? Em, y eso todavía no sabemos qué implicaciones tiene, pero sí puede significar, como decíamos la semana pasada, que todo nuestro entorno político, económico, social, va a haber cambiado de manera profunda para la próxima elección política, digamos, pero la próxima elección política está demasiado lejos en términos evolutivos de la inteligencia artificial, ¿verdad? De la misma forma como la inteligencia artificial actual está a años luz de donde estaba hace apenas 2 años. Y esto lo menciono porque desde el punto de vista de la economía de la atención, tenemos que definir cada persona y creo que también cada familia y quizás cada organización y cada comunidad a qué queremos dedicar nuestra atención, qué es lo que consideramos más valioso. Y más valioso no en el sentido económico del término, sino en el sentido vital del término. ¿Qué es lo más vital? ¿O qué es lo vital? Esto me lleva a una exploración de mi sistema nervioso y de mi sistema endocrinológico, ¿verdad? El sistema nervioso es eh, cómo está de, de estresada mi capacidad de alerta. Y yo creo que nuestra capacidad de alerta está bastante estresada. Estamos sobrecogidos por unos niveles de ansiedad que se han vuelto crónicos y como se han vuelto crónicos y se han masificado entre muchas personas, pues sentimos que nos consuela un poco saber que todos estamos igual de ansiosos y igual de estresados y alguna gente está tomando medicamentos y otra gente está desarrollando adicciones y otra gente está teniendo crisis nerviosas y, y bueno, y eso nos lleva a preguntarnos qué es lo vital desde el punto de vista de nuestro sistema nervioso. Y eso se conecta con el sistema endocrinológico porque estamos produciendo una gran cantidad de hormonas que se producen como resultado de estímulos externos que, que recibe nuestro organismo eh, de manera excesiva.
Y, y entonces estamos viéndonos invitados a preguntarnos de qué manera podemos robustecernos en medio de este entorno adverso. Adverso porque nos está afectando, nos está eh, eh, generando un impacto degradante en nuestro organismo y en nuestros sistemas vitales. Eso me lleva al tema de la gestión de talento, que creo que es uno de los pilares fundamentales de este esfuerzo de diálogo, ¿verdad? Por lo menos yo debo de suscribirme como el primer consumidor de este diálogo, donde gracias al intercambio contigo y a tu facilitación y a tus ideas y a tus estímulos, eh, gestiono mi talento. Y pues claramente, si alguien más también se ve beneficiado de este intercambio, pues cuánto mejor. Y por eso es que lo hacemos público. Y a lo largo de estos años hemos recibido retroalimentación de gente que nos escucha alguna vez o varias veces y recibe algo que le sirve para gestionar su talento de alguna manera. Y cuando me refiero a la gestión de talento, me refiero a la capacidad propia de cada persona de navegar de la turbulencia a la paz y, bueno, diría que también la capacidad de facilitar ese proceso para otros, ¿verdad? No queremos convertirnos en nuestro propio cuello de botella, querríamos que la próxima persona que desarrolle esas capacidades o que entre en contacto con esas capacidades o se le enciende la chispa emprendedora que sabemos que tiene, eh, vaya y haga lo propio y replique el esfuerzo o la intención que nosotros tenemos y ojalá sea más exitosa que nosotros haciéndolo, para que más personas puedan tener acceso al bienestar vital que está al otro lado, de conectar con esa chispa emprendedora, de gestionar su talento de manera que priorice lo que es vital y además, algo que me dijiste hace poco que lo registré y lo subrayo y lo menciono como un aprendizaje que se me ha quedado, que intuyo porque viene de ti y porque viene en este momento, que es una piecita del gran rompecabezas de la sabiduría que representas, eh, que cada persona proviene de un entorno y de unas circunstancias particulares. Entonces no podemos crear una receta que aplique para todo el mundo. No podemos tener un frasquito de medicamentos que le sirva a todo el mundo igual. Y lo que necesitamos es ver de qué manera eh, facilitamos el proceso para que esa persona se vea en un espejo. Digámosle, pongámosle un nombre a ese espejo, el espejo del alma, que esa persona se pueda ver en el espejo del alma y decir, ah, mira, ahora que me estoy viendo en el espejo, veo mis arrugas y veo mis cicatrices y también puedo ver ahí para atrás de dónde vengo, en ese mismo espejo. Y al ver de dónde vengo, veo mis circunstancias y a partir de mis circunstancias puedo describir con mayor precisión el diagnóstico de mi turbulencia. Y cuando puedo diagnosticar mi turbulencia, digamos, creo que Einstein era el que decía que si a él le dieran 7 días para resolver un problema, dedicaría los primeros 6 días a diagnosticarlo. Y si logra diagnosticarlo con precisión en esos 6 días, la respuesta la logra en el séptimo día. Entonces, si nosotros pudiéramos vernos en ese espejo del alma y diagnosticar nuestra turbulencia, tendríamos a mano las herramientas necesarias para transicionar, transitar, navegar, transformar esa turbulencia en paz. Me llama la atención que últimamente, cuando hablo con gente y le pregunto, ah, sí, me comparten una idea o me consultan una, me hacen alguna consulta
Y yo les pregunto, bueno, ¿y para qué quieren hacer eso? Ah, porque tal cosa, tal idea, tal intención, tal inversión, tal objetivo. ¿Y para qué? Ah, porque tal y tal cosa, y van elaborando. ¿Y para qué? Y allá al quinto, ¿para qué? Todas las respuestas son la misma. La gente lo que quiere es vivir en paz. Yo creo que hace 10 años esa no era la respuesta. Yo creo que hace 10 años la respuesta era poco más orientada hacia la felicidad, pero hoy siento que el llamado colectivo que el ser humano está pidiendo a gritos es paz. Entonces, si gestionar el talento es desarrollar las capacidades para navegar de la turbulencia a la paz, ¿cómo lo hacemos? Y creo que mucho de lo que nosotros hemos venido compartiendo en estas cientos de horas de conversación es tratar de generar un espacio dentro del cual haya coherencia entre el bienestar en todas sus formas y el sentido de propósito en todas sus manifestaciones también que tenemos los seres humanos, a título individual, pero a fin de cuentas es algo que tiene que tener capacidad de eh, reverberar y resonar con otras personas. Según ibas hablando, yo me pongo en los zapatos de la gente que veo alrededor mío y primera cosa que logro ver es que todos como humanidad tenemos un estándar de vida, todos no, pero la mayoría, un estándar de vida alto, eh, cada uno en su nivel, pero un estándar de vida mayor que el que se tenía en el pasado. Pero a cambio de qué? Yo me acuerdo que alguna vez, no me acuerdo si lo compartí aquí o lo compartí privadamente, que a mí me llamaba la atención los pajaritos que se pasaban todo el día trabajando, todo el día andan, no, no es que andan volando porque andan jugando, andan volando porque andan buscando comida o buscando paja para el nido, etcétera. Pero todo el santo día lo pasaban los pajaritos trabajando para sobrevivir. Y decía yo, qué vida tan, una vida sin ahorros, ¿verdad? Nace el pajarito y se muere el pajarito y no creó nada que sea como una acumulación de valor de vida a su trabajo. Pues veo que los seres humanos andamos bastante en esas, ¿verdad? Tenemos un estándar de vida que nos obliga a trabajar una gran cantidad de horas que le ha dado a a la desocupación una intensidad dramática. Veo para atrás y veo que alguien se quedaba sin trabajo y no era la tragedia que representa quedarse sin trabajo hoy en día. O sea, tenemos acceso a muchas cosas, pero tenemos que pagarlas con atención, con horas de vida, con, eh, con un encogimiento de la amplitud de nuestra mirada. Y cuando estamos en el trabajo, estamos concentrados en esa cosa. No, no estamos, no tenemos la posibilidad de estar creando otras cosas o de estar creando algo que nos gustara mucho crear o de estar. ¿Quién era el que decía? Julián Marías decía. Eh, un intelectual es una persona que se ocupa de cosas que no le van ni le vienen. Uno ve a la gente que escribe, que piensa, que investiga y está trabajando no por el pan de mañana, sino que está trabajando por cosas que ni le van ni le vienen. Tiene la dicha de tener una inclinación, de sentirse atraído por temas que no le van ni le vienen.
Mencionabas que posiblemente la paz se haya hecho, se haya convertido en un bien más apreciable que la felicidad. Quién sabe si porque la felicidad la vemos como más difícil de alcanzar o si la paz es el paso número uno para, para en el camino de la felicidad, etcétera. Pero eso podría ser que se deba a que hay una serie de inquietudes, una serie de amenazas. Tenemos un conocimiento de las amenazas, por ejemplo, de las amenazas planetarias, tenemos un gran conocimiento. Cuando hayan pasado 500 años de esta época que nos toca vivir, yo siento que posiblemente señalen los historiadores lo que pasó con la humanidad cuando fue cayendo en la cuenta de las amenazas planetarias que tenemos. Eh, Me imagino, pero qué feo y lúgubre el pensamiento de que va a ser, va a ser algo totalmente opuesto a lo que pasó con el Renacimiento. El hombre del Renacimiento posiblemente primero no se daba cuenta de que era un hombre del Renacimiento, pero una serie de circunstancias mundiales lo fueron llevando a una florecimiento, a una alegría, a una situación de esperanza, de potencia que caracterizó a la gente del Renacimiento. Si no, no se hubieran metido en la empresa de llenar el mundo de belleza, como algunos de los más notables eh, personas del Renacimiento hicieron, llenar el mundo de belleza, de aspiraciones, de posibilidades, de desafíos. Me preocuparía mucho confirmar que esto que estoy mirando hacia lo lejos fuera verdad y es que entonces esta civilización nuestra sería una civilización contraria al Renacimiento, sería la civilización del encogimiento, la civilización del temor. Eh, Había en las diversiones de las festividades de fin de año, siempre había una casa de los sustos. Y en la casa de los sustos uno entraba en busca de esas explosiones hormonales que tú llamas, ¿verdad? De explosiones internas de temor y tal. Y había un momento en que querías que llegara pronto el final de la casa de los sustos. Bueno, eh, hubo una casa de los sustos horrible en los 40, ¿verdad? Tal vez las dos guerras mundiales juntas, pero la guerra mundial, la segunda, fue una casa de los sustos y desapareció de pronto. De pronto sentimos que la preocupación de la guerra ya no existía, las limitaciones de la guerra ya no existían y vino un tiempo de bonanza y de paz. Pero ahora ya me parece que se nos volvió a perder el paso doble y estamos otra vez en una situación donde estamos en la mitad de la casa de los sustos. Ahí hay una esperanza y es que todo ese padecimiento de temor, de angustia, de desesperanza, podría ser debidamente manejado, ¿verdad? Eh, eh, Creo que hemos comentado en alguna oportunidad o lo hemos visto por ahí, que dolor no es lo mismo que sufrimiento es la percepción subjetiva del dolor, que algo puede doler, pero que sufrir es lamentarse del dolor que se tiene o no explicarse la razón
del dolor que se tiene. Fíjate que una persona que tenga un dolor físico, si pensara que ese dolor físico es un castigo por su comportamiento, el descuido con su salud y tal cual, sufriría mucho. Pero si piensa que los organismos, por razones puramente estadísticas, se enferman, el dolor es menor, bueno, el dolor es el mismo, pero no causa el sufrimiento, que es la percepción subjetiva del dolor. Ahí creo que en este momento una exploración que habría que hacer es cómo podemos difundir el, el, el método, las posibilidades individuales de convertir o de ver el dolor desde la perspectiva de sufrimiento o de ver las amenazas desde la perspectiva de su probabilidad o de ver, no sé, los deterioros mundiales desde la perspectiva de lo que la tecnología podría hacer para recuperarnos de esas circunstancias, de esas amenazas. Desde luego, como decías muy bien, no es como todos somos totalmente diferentes, ¿verdad? No, no hay una receta de talla única, que por cierto, el tema de la talla única es quizá una de las pocas ideas que en español se pueden poner en menos letras que en inglés, ¿verdad? One size fits all. Es una forma muy larga para mí de hablar de lo que nosotros llamamos talla única. Bueno, no busquemos recetas de talla única, busquemos recetas eh, que nos sirvan a cada uno. Pero eso implica, la receta tradicional ha sido la filosofía. La filosofía busca eh, poner el sufrimiento en su lugar. La filosofía busca poner las limitaciones, los retos en su debido lugar. La filosofía la llamaban algunos textos de mis primeros pasos en la filosofía, un saber soteriológico, ¿verdad? Un saber que salva, nos salva del temor, nos salva del ruido, nos salva del torbellino. Para, para terminar, al menos de mi parte, creo que justamente esa es la función de la filosofía. Y no quiero decir función en el sentido utilitario, quiero decir función en el sentido expansivo de la obra filosófica. Es ayudarnos a vivir, enseñarnos a vivir. Mm. Y el pensamiento filosófico de los últimos 2500 años o 5000 años, no importa qué tan atrás nos vayamos, de los últimos 300 años, ¿verdad? La filosofía de la escuela alemana eh, eh, es una sofisticación del pensamiento humano exquisita desde el punto de vista de lo que hemos logrado a partir de un cerebro que no tenía contenido y lo fuimos dotando de contenido y fuimos construyendo a partir de, eso, de ese contenido y la filosofía es una muy buena reunión de pensamiento al acceso de cualquier ser humano. Cualquier ser humano es capaz de entender cualquier postulado filosófico y eso nos facilita, no quiero decir simplifica, pero sí nos facilita la manera de vivir. Lo otro es que, solo para apuntar algo que olvidé mencionar en la intervención pasada, es que esa navegación de la turbulencia a la paz lo que exige es tomar decisiones. Y cuando nosotros estamos consumiendo información y oyendo noticias y leyendo y estudiando y participando en diálogos o conversaciones o vinculándonos a movimientos, emprendiendo,
tenemos que tener muy claro que en esa economía de la atención, lo que va a impactar más efectivamente nuestro talento es la toma de decisiones y la toma de decisiones respecto a cuatro atributos. ¿Cuáles decisiones tomemos? ¿Cuántas decisiones tomemos? ¿Cómo las tomemos? ¿Y cuándo las tomemos? Porque esas son las decisiones que nos permitirán a nosotros decir, ah, en esa dirección no quiero ir. Y ya con solo tener eso claro, uno evita un universo indeseable, ¿verdad? Y se puede concentrar en otros universos deseables a partir de las decisiones que tomo. Lo otro es que, y creo que con esto termino, que el sufrimiento, al igual que cualquier otra emoción, eh, es parte de un escudo protector que tenemos los seres humanos a partir de nuestro sistema nervioso, de la capacidad electromagnética de recibir y emitir frecuencias del corazón, eh, de nuestra misma capacidad de producir hormonas diferentes que tienen diferentes fines y usos. Entonces podemos aprovechar el sufrimiento, que es de las emociones más incómodas que enfrentamos los seres humanos junto con el miedo y la tristeza y la ira. Podemos preguntarle a esas emociones de qué nos está protegiendo. Y yo sé que suena como un ejercicio un poco fantasioso, eh, incluso infantil, pero si en la intimidad nosotros le preguntáramos a la emoción cuando la sentimos, porque la vamos a sentir, son olas en el mar y alguna de esas olas nos va a llegar y nos va a hacer sentir incómodos y le preguntamos a esa emoción, ¿de qué me estás tratando de proteger? En ese instante podríamos descubrir algo que está detrás de esa emoción que es verdaderamente valioso para nosotros, que es algo que realmente atesoramos. Y para proteger eso que realmente atesoramos es que se manifiesta ese sufrimiento, esa ira, esa tristeza, ese miedo, ¿verdad? No es una receta, no es una terapia, no es una verdad, eh, simplemente es una sugerencia que recomiendo explorar cuando llegan esas emociones a nosotros y pues no tenemos a quién acudir. Y eso es un buen cierre porque es la aplicación del pensamiento crítico a nosotros mismos. No tomar las cosas con la cara que tienen, sino indagar de qué raíces se están nutriendo, ¿verdad? Lo que nos pasa, por qué nos ocurre, cuál es la finalidad de lo que emocionalmente nos está ocurriendo. Esa es una buena forma de aplicar el pensamiento crítico. Ujú. Muy bien, Muy bien, muchas nos gracias. vemos. A Que estés ti. bien. Ujú. Hasta Dios. luego.